Queda grabada la clase por si les preguntan. ¿Listo, chicos? No se les olvide. Las- También van llegando la asistencia. Vamos a ver cuántos faltan. Tengo 15 respuestas y vemos casi 20, chicos. Entonces no se les olvide. Bueno, muchachos, para empezar, la vez pasada estábamos jugando ahí con unas adivinanzas. Entonces yo creo que vamos a continuar con los que faltaron por participar la clase pasada. Entonces, alguno que quiera contarnos tal vez su adivinanza, quien no lo haya hecho la clase pasada, ya saben, levantan la mano. Yo les doy la palabra. No, ninguno. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a saludar personitas. A ver. A ver quién anda por acá. ¿Quién anda por acá? Vamos a saludar. Paula Fernanda, hola. Buenos días. Recuerden que ahí me voy dando cuenta quién está en clase, quiénes se conectaron y se fueron. ¿Mm? No sé, pues no tiene problemas con el micrófono, pues me avisan. Pero bueno, Paula, hola. Ah, ok, listo, Paula. Eh, ¿Tienes ahí tu adivinanza? Me la puedes escribir por favor ahí en el chat y yo la leo, ¿listos? Mientras tanto, vamos a ver quién está por acá. ¿Quién más tenemos por aquí? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Qué tal, Duan? Buenos días. Duan Santiago. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Se me tiene ahí su adivinanza que la regale aquí para los compañeros? No, señor, no la tengo. Y entonces, no, mano, ya llevamos 20 días en el periódico. Así no se puede, muchachos. A ver quién anda por aquí. Jonathan Steven, buenos días. Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Bien, bien? Sí, señor. Ah, bueno, me alegra. Listo, cuéntenos ahí su acertijo, por favor. Pero una cosa bien difícil. Bueno. Buenos días, profe. Ya le digo, profe, que es que lo estoy buscando. Bien, profe, usted. Listo. Voy leyendo el de Paula mientras tanto, ¿listos? Bueno, Dice así, muchachos. Ya saben, si tienen la respuesta, alza la mano. ¿Listo? Entonces dice, Profe, es que cuando ya está más o menos en la parte donde... listo. Entonces dice así. Con una mano lo puedes parar y con la otra pagar. ¿Qué es? Con una mano lo puedes parar y con la otra pagar. ¿Qué es? Que tenga la respuesta, alza la mano. Ya saben, juego limpio, nada ir a buscarlo por allá en internet. Juego limpio, juego limpio. Listo, Paula. Buenos días. Cuéntame, ¿qué crees que es? ¿Un carro? Un carro. ¿Qué dice Paula Fernanda? Si es un carro, respóndeme ahí por el chat, por favor.
Esperemos a ver que Paula responda. No, no es un carro, dice Paula. Gracias. Listo, Nelson. Cuénteme. ¿Usted qué cree que es? ¿Y el viaje? El peaje. ¿Es el peaje, Paula? No, no es el peaje. Muy bien. Sigamos participando. Angie, buenos días. ¿Qué crees que es? Oiga, profe, yo pienso que es el taxi. El taxi. ¿Es el taxi, Paula? Listo, ya dice que sí, es un taxi, ¿listos? Que yo creo que ahí también aplicaba para el bus y todo tipo de sistema de transporte público. Listos, bien, muchachos. Policía de Angie, tránsito. ¿policía de tránsito? ¿Por qué un policía de tránsito? Claro, porque nos para con una mano y nosotros tenemos que pagarle con la otra. Pero no quise que es que nosotros lo podemos parar y con la otra pagar. Pero listo, bien. Bueno, vamos a ver, a ver. ¿Quién era el que me la di ahorita? ¿Jonathan? Sí, era Jonathan. Listo, Jonathan, ahora sí lo escuchamos. Sí, ya la tengo. Cuéntenos. Una cajita blanca como la cal. Todos la saben abrir, pero nadie la sabe cerrar. ¿Qué es? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Una cajita blanca como la cal. Todos la saben abrir, pero nadie la sabe cerrar. ¿Qué es? Interesante. Listo, esperemos a ver quién alza la mano. Listos, tengo aquí a Dana. Dana, buenos días. Cuéntame. Buenos días. ¿El huevo? El huevo. ¿Qué dice Jonathan? Sí, es. Listos, muy bien. Listo, Dana, de una vez, regálanos ahí tu adivinanza. O acertijo. Ahora ¿Algo? me re fácil. ¿Quién era? ¿Cuántos animales le caben a una ballena? ¿Cuántos animales le caben a una ballena? ¿Sí? Por aquí está Yerly. Hola, Yerly, buenos días. Cuéntanos, ¿cuántos animales le caben a una ballena? Hola, profe, buenos días. Y No, no. ninguno porque ballena. Uy, no, qué chiste tan malo, Yerly. Sí, sí. No, malísimo. Si es ese el resultado, Dana. Sí. Uy, no, chiste tan malo. No, mentira. Muchas gracias. Listo, Jaime que está echando la mano, regálenos ahí su acertijo. Buenos días. Buenos días, profe. El acertijo es, perdón. Dice, encontraron a un gran científico químico muerto en la cocina de su casa y la policía tiene 6 posibles sospechosos. Felipe, Maxwell, Arnaldo, Nicolás, Jacinto y Julián. Junto al cadáver encontraron la siguiente nota en su mano: 26, 3, 58 y 28, 27, 56, 57, 16. ¿Quiénes son los asesinos y por qué lo sabes? Uy, listo. Ese está bueno, pero entonces vamos a hacer una cosa. Lo vas a volver a leer, pero más despacio. ¿Listos? A ver si para que alcancemos a anotarlo. Dale. Dice, encontraron a un gran científico químico muerto en la cocina de su casa y la Ajá. policía tiene 6 posibles sospechosos: Felipe, Maxwell, Arnaldo, Nicolás, Jacinto y Julián. Junto al cadáver encontraron la siguiente nota en su mano: 26, 3, 58, 28, 50, 28, 27, 57 y 16. ¿Quiénes son los asesinos y por qué lo sabes? Uy, hijo de madre. Está como compleja la vaina. Muy bien. De casualidad, su merced lo tiene ahí en el computador, en la pantalla del computador, Jaime.
Ahí lo tengo en la pantalla por el celular. Creo que puede compartir. ¿Pero está la respuesta? Sí, pero se puede tapar. Porque creo que o sea, ya puede compartir pantalla. Porque si quieren. Voy a intentar, profe. Listo, a ver. Pero creo que puedo compartir la foto. Puedo tomar pantallas. Ah, bueno, sí. También, si quieren me hace el favor. Y la sube ahí en el chat y miramos a ver. Porque sí son varios datos ahí. Ah, listo. Ahí se está viendo. Listo, listo, bien. Ahí lo estamos viendo. Listo, muchachos. Tienen ahí el acertijo que nos colocó Jaime. Entonces, léanlo, piénsenlo. Y ya saben que el que alce la mano, pues le damos la palabra. Sí, sí, muerto en la cocina. Tienen 6 posiciones. Felipe, Maxwell, Arnaldo, Nicolás, Jacinto. ¿Listos? ¿Alguno tiene la respuesta, muchachos? ¿Alguno se aventura? ¿Alguno? Ah, ¿ninguno? Listo. Por aquí tenemos Jonathan Steven. Cuéntenos. Profe, creo que es Felipe y Nicolás, ¿Por qué? porque ahorita pues te aparecen diferentes números y esos números se pueden organizar dependiendo del lugar de los estados de los estados de la tabla periódica. Interesante. ¿Qué dice Jaime? ¿Sí es o no es lo que dice el compañero? Sí es, profe, sí es. ¿Listo? ¿Por qué? Cuéntenos ahora sí en la explicación. Pues la respuesta era, los asesinos son Felice y Nicolás, porque corresponde con los números atómicos según la tabla periódica, formados los nombres con los siguientes elementos. El Ok. hierro, bueno, hay unos elementos. En sí en sí era así la posición.
los números de la tabla periódica. Listos. Muy bien, muchachos. Está chévere. Entonces, de acuerdo a los números que nos daban ahí, nos estaban dando los números atómicos, ¿cierto? Esos elementos por los cuales comenzaban las iniciales de cada uno de los asesinos. Muy bien, muchachos, muy bien. Listos. Dejemos por ahí de las adivinanzas y vamos a entrar un poco ya en materia. Entonces, ya saben, si tienen dudas de lo que estamos, de lo que estoy hablando, de lo que esté contándoles aquí, me van diciendo, alzando la mano y yo con mucho gusto les respondo. ¿Listos? Entonces estábamos hablando en la clase pasada sobre la cinética química, ¿cierto? Que nos hablaba que era la velocidad, cómo se dan las reacciones químicas, ¿cierto? Entonces ahí veíamos unos videos, como unos tipos de experimentos que hacían unos muchachos ahí en los laboratorios, ¿cierto? Que pues podríamos haber sido nosotros, pero pues por cuestiones de esta coyuntura que estamos atravesando, pues no se puede, ¿sí? Y pues igualmente son instrumentos, son cosas que se necesitan del laboratorio y que no se pueden hacer desde la casa, ¿sí? Entonces, por eso fue que, pues, fue como tal los videos, ¿sí? Pero entonces ya nos toca empezar a dar un poco de números, de fórmulas, ¿sí? Entonces sí necesito que pues pongan cuidado. Y vuelvo y digo, si me tienen que interrumpir para que yo les explique que no están entendiendo, háganlo. ¿Listo, muchachos? Porque si yo sigo y no me dicen nada, es porque pues, voy a suponer que están entendiendo. ¿Listos? Entonces, pues, tengan su cuaderno ahí, sus apuntes, que vamos a trabajar. Listo, chicos. Entonces, nos cuenta que la velocidad de una reacción química se define como la derivada de la concentración de un reactivo o producto con respecto al tiempo, ¿cierto? Y convertida siempre en un valor positivo. Traducción. La velocidad, ¿cierto? La velocidad nos va a indicar. Todavía no copien esa fórmula ni nada de eso. Eso no lo vamos a trabajar todavía. ¿Listos? La velocidad como tal, ¿cierto? Nos va a decir la concentración. ¿Se acuerdan que no trabajábamos modalidad, concentraciones, ¿cierto? Entonces nos va a decir que es la concentración, ¿cierto? De un reactivo o de un producto con respecto al tiempo. A diferencia de la velocidad, digamos, que ustedes ven en física, ¿sí? Que le dicen que la velocidad es igual a metros sobre segundo, cierta distancia sobre tiempo. En este caso, la velocidad de la reacción nos va a indicar, ¿cierto? La concentración del producto, ¿sí? Respecto al tiempo. ¿Listos? Entonces, su primera fórmula va a ser, aquí en esta, pero se les va a dictar, va a ser velocidad igual, ¿cierto? A la concentración, ¿no? Sobre el tiempo. ¿Listos? Tengan eso ahí en cuenta. Esto del límite, eso no, eso ahorita no, ¿sí? Las unidades de la velocidad, ¿cierto? Para este caso, ¿no? Van a ser las siguientes. Van a ser mol, ¿no? Por litro, ¿sí? Ese litro va a ser a la -1, ¿no? Por segundos. ¿Listos? A diferencia de cuando ustedes me contaban en física que la velocidad era, puede ser metros sobre segundos, ¿cierto? Kilómetros sobre horas, ¿sí? En este caso va a ser mol por litro a la -1 por segundo a la -1. ¿Listos? Esas van a ser las unidades de velocidad en esto de las reacciones químicas. ¿Listos? ¿Está ahí bien? O sea, esta fórmula que saca velocidad es igual al límite que cuando el delta del tiempo tiende a cero. Eso no, eso ahorita no nos vamos a enredar con eso. ¿Listos? Claro. Bien. Entonces, tenemos ahí, ¿cierto? Esa fórmula sí la vamos a usar. Entonces, pónganle cuidado. Dice que para una reacción teórica del tipo, ¿cierto? A, donde la A mayúscula, ¿cierto? Es un reactivo, ¿cierto? Donde la A mayúscula es un reactivo, o sea, un elemento químico o un compuesto químico, ¿sí? La B mayúscula es el otro reactivo, ¿cierto? Recuerden por allá en octavo, cuando habían tipos de reacciones químicas, ¿cierto? Que los productos nos daban a las reacciones, ¿sí? Que es lo que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces la A mayúscula es un reactivo, ¿cierto? Recuerden que todo lo que están de la flecha son reactivos. B mayúscula es otro reactivo, ¿sí? C mayúscula va a ser el primer producto, ¿sí? Y D mayúscula va a ser el otro producto.
Tengan en cuenta que puede quedar un solo producto, ¿cierto? Pero aquí pues esto es como una teórica, ¿listo? Las letras minúsculas, como la A minúscula, la B minúscula, la C minúscula y la D minúscula, ¿cierto? Van a corresponder a los coeficientes estequiométricos. Recuerden que los coeficientes estequiométricos, si se dan cuenta aquí abajo, ¿cierto? Perdón. Aquí abajo, aquí abajito, ¿cierto? Que tenemos el ejemplo, dice expresa la velocidad tal. Esa fórmula, esa reacción química tiene unos números, ¿cierto? Tiene un 4 antes, tiene un 3, un 2. ¿Se acuerdan ustedes que esos números se llaman coeficientes estequiométricos y ayudan a balancear la ecuación química? ¿Mm? Por allá, cuando ustedes veían el balanceo de ecuaciones, que tocaba balancear eso, porque no para la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Que si usted tenía, digamos, ahí 3 por 2, 6 oxígenos en un lado, al otro lado también le tenían que tener los mismos oxígenos, ¿cierto? Entonces, esos son los coeficientes. Entonces, recuerden, las letras minúsculas equivalen a los coeficientes estequiométricos. Las letras mayúsculas equivalen a los elementos químicos. En ese orden de ideas, muchachos, entonces tenemos lo siguiente. La velocidad de reacción, ¿cierto? Se expresa mediante cualquiera de estas formas. Entonces, velocidad va a ser igual a menos, menos, ¿cierto? Porque la velocidad siempre tiene que ser positiva, ¿sí? Digamos, la velocidad de la ecuación química siempre es positiva porque siempre va hacia adelante, ¿sí? O sea, siempre tiene que pasar algo, ¿sí? Si fuera negativa, ¿cierto? En ese caso no sería para nada. Entonces, menos nos va a ayudar a que siempre quede positivo, ¿listos? Tengan eso en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí nomás ya reemplazar. Ya reemplazar, muchachos. ¿Listos? Ahí en esa ecuación. Si se dan cuenta, las A mayúsculas, las A minúsculas, ¿cierto? El T es el tiempo, ¿cierto? T va a ser tiempo. Ahí ya es reemplazar en esa ecuación. Entonces, para que la copien y la tengamos ahí. Preguntas hasta ahí, muchachos, de esa fórmula. Entonces, si no hay preguntitas, se dan cuenta ustedes ahí en el ejemplo, pueden pasar allá abajo en la parte, para la redundancia, en la parte de abajo dice ejemplo. Dice, expresa la velocidad de reacción en función de la concentración de cada una de las especies implicadas en la siguiente reacción. Entonces, tienen ustedes ahí NH3, ¿cierto? Esto gaseoso, tienen oxígeno diatómico, ¿sí? Tienen después, eso reacciona, ¿cierto? Y nos va a dar 2 átomos de nitrógeno más agua. ¿Sí? Recuerden que H2O es agua. Tienen sus coeficientes estequiométricos que son el 4, el 3, el 2 y el 6, ¿cierto? Entonces dicen a ustedes, exprese la velocidad de la reacción. Entonces ahí lo que tienen que hacer es reemplazar en la ecuación, ¿cierto? Algo muy sencillito. Entonces, tiene H3, ¿cierto? Que sería la mayúscula, ¿cierto? Vean. Sobre S4. Pero S4, ¿quién era la minúscula? ¿Cierto? Que sería el coeficiente de ese reactivo. Después eso va a ser igual, tenemos lo mismo, ¿sí? La B mayúscula se cambia por el reactivo, ¿sí? El 3, que sería la B minúscula, se cambiaría por el coeficiente estequiométrico. Y así sucesivamente. Cuando ustedes coloquen los reactivos en esa velocidad, en esa ecuación, ¿cierto? No se les olvide colocar los números que indican en la cantidad de átomos, ¿sí?
Por eso colocamos el NH3, ¿sí? El 3 tiene que colocar no solamente el NH, sino también el 3, ahí va incluido. El O2, ¿cierto? Nitrógeno 2 y el H2O. Es jugar con esa fórmula, muchachos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O dudas? No, ni pregunta ni dudas, listo. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a ver por acá, unos ejercicios resueltos de esa temática, ¿listos? Aplicando esa fórmula. Entonces, vamos a ver esto. Aquí a darle zoom a esto. Tenemos lo siguiente. Dicen, ustedes saben que a mí me gusta trabajarles con ejercicios para que vean las aplicaciones, ¿cierto? Es mucho más fácil cuando estamos con ejercicios que solamente la fórmula. ¿Listo? Entonces dice, en la reacción, ¿cierto? De nitrógeno diatómico, que tiene 2, ¿cierto? En estado gaseoso, más hidrógeno diatómico, ¿sí? Nos produce, ¿cierto? NH3, ¿cierto? Ese sería nuestro producto. Entonces, ¿quiénes serían acá? Los reactivos serían nitrógeno diatómico y el hidrógeno diatómico, ¿sí? Y el producto sería el NH3. ¿Tienen sus coeficientes estequiométricos? Sí. Listos. ¿Y qué nos dice entonces el ejercicio? En un determinado momento, ¿cierto? El hidrógeno está reaccionando a la velocidad de 0,090 mol por litro a la menos 1 y segundo a la menos 1. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos una velocidad de reacción. ¿Sí ven? ¿Qué es la del hidrógeno? ¿Listos? Entonces nos dicen lo siguiente. Se pregunta, A, la velocidad a la que está reaccionando el nitrógeno. Y B, la reacción con la que se está formando el amoníaco. El amoníaco es el NH3. ¿Listos? También llamado amoníaco, pero lo han escuchado ustedes alguna vez en sus casas, ¿sí? El amoníaco. ¿Listos? Ah, no, este es de otro curso, perdón. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero vamos a usar la fórmula, ¿cierto? Para saber la velocidad a la que está reaccionando el nitrógeno, ¿sí? Entonces, se cumple que tenemos acá la fórmula, ¿cierto? Recuerden que, teniendo en cuenta la fórmula que vimos anteriormente, ¿cierto? Todas las velocidades en teoría, ¿sí? Van a ser iguales. Hola, Yerly, cuéntame. Estás escribiendo ahí. Sí, hoy tenían que exponer, ¿listos? Pero entonces, Yerly, cuando se alcanzamos, les doy el espacio, listo, tranquilos. ¿Sí? Listo, entonces se cumple tal cosa, ¿cierto? Entonces, así quedaría la fórmula que estábamos trabajando anteriormente, ¿cierto? Las Ds de T, ¿cierto? D de T, de T, de T. ¿Alguien me puede decir a mí por qué aquí hay un tercio, por qué aquí hay un medio y por qué aquí no hay nada en la fórmula? Cuando hacemos Porque el se está reemplazamiento. reemplazando, ¿no? Sí, dime, pero listo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué porque aquí no hay, digamos, un número y acá sí hay un tercio y acá hay un medio? ¿Por qué pasa eso? Porque, digamos, en el nitrógeno no tiene un número que lo que Listo, bien. ¿Y en las otras qué pasa? y en cambio en las otras sí tiene, bueno, número que lo equivale. Entonces, digamos, el hidrógeno tiene el 3, entonces se pone debajo. Listos, bien. Y lo mismo con el otro que tiene 2. Listos. Listo, muy bien. Entonces, si tenemos en cuenta acá, ¿cierto? Nos decían
según la fórmula, ¿cierto? Que el coeficiente va abajo, ¿cierto? Si va abajo, ¿qué quiere decir? Que igualmente tiene que tener un numerador. Eso sí ya es matemáticas de quinto, ¿se acuerdan? Todas las fracciones tienen un numerador y un denominador, ¿cierto? Si esta b está aquí abajo, ¿cierto? En la parte de arriba tiene que haber un denominador. Un numerador, perdón, un numerito que nos indique, ¿cierto? Entonces, este va a quedar 1 sobre el coeficiente correspondiente, ¿sí? Por eso es que cuando vamos al ejercicio, esto todavía no, aquí, cuando vamos al ejercicio nos queda 1 sobre 3, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí no hay negativo? Porque esto ya queda positivo, ¿cierto? Según nuestra fórmula, ¿cierto? Los reactivos no les vamos a colocar, los productos no le vamos a colocar el negativo, ¿cierto? Porque ya acabó como tal la reacción, ¿cierto? Ya es lo que quedó, ya es el producto, ¿sí? Ya no hay velocidad ahí. La velocidad se da cuando usted combina los dos reactivos y va produciendo la reacción, ¿cierto? Y dan los productos. Entonces a los productos pues ya hay una velocidad ahí, ¿sí? Ya es positiva y ya. Que ver. ¿Listos? Por eso no se le coloca el negativo. Aquí sí se le coloca el negativo porque si posiblemente nos da aquí una velocidad negativa, tiene que pasar a ser positiva. ¿Listos? Entonces, como decía nuestra compañera, muy bien. Así nos quedaría organizado reemplazando la ecuación, ¿cierto? Preguntas, dudas sobre cómo se reemplaza esa ecuación, o todo claro, facilito. Eso es reemplazar, ¿sí? O si alguno tiene una duda, pues de una vez me la dice. Hagan de cuenta que acá donde está el D, ¿cierto? De nitrógeno 2, es como si hubieran 1 sobre 1. Ustedes saben que 1 sobre 1 pues da 1, ¿cierto? Entonces 1 multiplicado por 1 pues da el mismo número, ¿listo? Por eso no se coloca aquí el 1 sobre 1. Pero pues lo pueden colocar, si de pronto se llegan a confundir haciendo los ejercicios, pues se lo colocan, no hay problema. ¿Preguntas? No. Bueno. Entonces, nos dicen que entre la velocidad a la que reacciona el nitrógeno, ¿cierto? Entonces, el enunciado del problema nos indica que la velocidad de reacción del hidrógeno es 0,090 mol, ¿cierto? Entonces, ¿qué dato tenemos? Tenemos el dato de la mitad, ¿cierto? Nos están diciendo que este DH2 dt, ¿cierto? Equivale a 0,090 mol por litro a la menos 1 por segundos a la menos 1, ¿sí? Ahí ya nos lo está diciendo el ejercicio. Teniendo eso en cuenta, ¿cierto? Lo que no nos toca ahora es jugar y empezar a reemplazar en la ecuación, ¿cierto? Entonces, por lo que la velocidad de reacción del nitrógeno será la siguiente. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos nuestra, haga de cuenta que esto es una X gigante, ¿cierto? Es una X gigante que es una incógnita gigante, ¿cierto? Y nos están pidiendo la reacción del nitrógeno, que es la incógnita gigante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se haría ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que la clase también, la idea es que ustedes participen, que ustedes saquen sus hipótesis? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué da 0,030 mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1? Analícenla, véanla y me cuenten. Listo, espero que estén alzando la mano. Listo, Paula, cuéntanos. ¿A qué conclusión llegaste? Pues, según lo que entendió, la primera parte de la fórmula menos de nitrógeno, bueno, la primera, se cancela de negativo con positivo que están en la última parte de la fórmula. Y queda solo el menos un tercio de hidrógeno. Entonces el menos un tercio se multiplica con el H2O, que era el hidrógeno, H2O, el hidrógeno nada más,
y ahí dan resultado de litros menos 1 por segundo menos 1. Listo, más o menos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bien. ¿Quién más cree que es lo que está pasando ahí? ¿O por qué a ese es el punto 030? Oiga. No. No, chicos. Bueno. Entonces, nos indica entonces que tenemos que la velocidad de reacción, ¿cierto? Para el hidrógeno es 0,090, pero nos está pidiendo lo del nitrógeno, ¿cierto? Según su fórmula, nos dicen que menos de nitrógeno 2, ¿cierto? Sobre dt es igual a menos un tercio, ¿cierto? Ya saben, ahí salieron el 3, todo eso. A es igual, ¿cierto? A menos un tercio del DH2dt, y eso es igual a un medio, ¿cierto? Del amoníaco, CLT. Estas tres son como tres incógnitas. De acuerdo que usted tiene acá una A que va a ser igual a B y que va a ser igual a C, ¿cierto? En ese orden de ideas usted puede jugar con esa fórmula de la manera que quiera, ¿cierto? Entonces, podemos coger a A y a B que nos dicen que A y B son iguales, ¿cierto? Entonces, si A y B son iguales, podemos sustraer ese pedacito de la fórmula y la colocamos aquí abajo, ¿cierto? Si la ven acá donde dice menos de nitrógeno sobre dt es igual a menos un tercio, ¿sí? ¿Sí ves? Sustrajimos, quitamos ese pedacito de la fórmula. Sigue diciendo que A es igual a B, ¿cierto? En ese orden de ideas, muchachos, ¿cierto? Ya sería reemplazar. Entonces, este un tercio, ¿cierto? Pasa a ser positivo. ¿Listos? Por este negativo pasa a ser positivo, ¿sí? Cuando multiplicamos pasa a ser positivo. Y le queda un tercio. Usted me va a decir, ¿y por qué el 0,090? Porque nuestro enunciado nos estaba diciendo que la velocidad de reacción del hidrógeno, ¿cierto? O sea, esto que dice acá, ¿cierto? Recuerden que la concentración sobre el tiempo es igual a la velocidad de reacción, ¿sí? Se los dije anteriormente. Cuando ustedes vean este D y este H2, es la concentración. Cuando usted vea este dt, es la velocidad. ¿Listo? Este D también significa delta, ¿sí? Cuando ustedes ya han trabajado lo que es delta, y el delta es de una variación, ¿se acuerdan? Es como una variación, es un cambio, ¿sí? Como cuando yo tengo, digamos, concentración final con menos concentración inicial, o tiempo final con tiempo inicial, ¿sí? Esta D les va a significar a ustedes eso, que hay una variación, ¿listos? Entonces, ¿cómo sería esto? La variación de la concentración de H2, ¿cierto? Sobre la variación del tiempo, ¿listos? Ya nos han dado acá y nos han dicho que las unidades de la variación del tiempo es mol por litros menos 1 por segundo menos 1. Cuando ustedes vean eso es porque tienen una velocidad, ¿listos? Tienen una velocidad de reacción cuando ustedes vean las unidades, ¿cierto? Entonces lo único que hacían ya era reemplazar. Entonces este delta de hidrógeno sobre el delta del tiempo es igual aquí, ¿cierto? La velocidad de la reacción, que va a ser 0,090. Cuando reemplazamos, esta flechita les está indicando que ya está la reemplazación, ¿cierto? Nos dice que la velocidad de reacción, ¿cierto? Que es esta formulita que les estoy ahí dando vueltas con el cursor, va a ser igual a un tercio, ¿cierto? El tercio que viene del hidrógeno, por la velocidad de reacción del hidrógeno, que es 0,090. ¿Sí ven? Conclusión, si ustedes cogen, ¿cierto? Multiplican 1 por 0,090 y lo dividen entre 3, les tiene que dar esto.
Preguntas, muchachos. Todas las que tengan, ¿listas? Sí, yo sé que es un poquito complejo el tema, pero es como también la recopilación de muchas cosas que ustedes han venido aprendiendo en el colegio, ¿sí? Ecuaciones, velocidad, ¿sí? Es como ir recogiendo todos esos temas. Me preocupa que no tengan preguntas. Que no tengan dudas, muchachos. O díganme, no, estamos totalmente perdidos. ¿No? Bueno, confíen en ustedes. Después nos dicen, ¿cierto? Que tenemos que hallar la velocidad con la que se está formando el amoníaco. Amoníaco es el NH3. ¿Listos? Entonces, tenemos lo siguiente. Una cosa, Mírenlo, él ve, ahí está la respuesta. Analícenlo. Y me cuentan, a ver a qué conclusión llegaron. A ver si alguien me puede decir por qué llegaron a ese 0.060 mol. ¿Listos? Listos por aquí. Listo, Jaime, cuénteme. ¿A qué conclusión llegó? Pues yo llegué a la conclusión de, bueno, se tomaron dos ecuaciones, bueno, la de la velocidad del hidrógeno y la velocidad del amoníaco, y luego las igualaron. Como ya sabíamos, la velocidad del hidrógeno se reemplaza en la ecuación y es 0.090. Y después se igualó con la del amoníaco. Sí. Después, bueno, se hizo las operaciones, se multiplicó un tercio por 0,90 y un medio, y espere, un tercio por 0,90 y se multiplicó luego por un medio y dio 0.060. Está el lado multiplicando, está el otro lado dividido. Listo. Listo, bien, Jaime, muy bien. ¿Qué se hizo ahora? Como sabemos, ¿cierto? Que esto es igual a esto, ¿cierto? En su ecuación química. Eso es lo bueno de esa ecuación, que esa ecuación nos permite saber que la velocidad, ¿cierto? De un reactivo va a ser igual a la del otro y va a ser igual a la del producto, ¿sí? Eso es lo bueno. Entonces, como ahora nos estaban pidiendo la velocidad de reacción del producto, o sea, del amoníaco, ¿no? Lo que hicimos fue coger el pedacito del amoníaco. Ustedes también pueden haber cogido no el H2, sino pudieron haber cogido el del nitrógeno, ¿cierto? Porque ya tienen también el del nombre del nitrógeno, ¿cierto? Entonces pueden haber cogido el del nitrógeno, pueden haber cogido el del amoníaco, el del hidrógeno. Con cualquiera de los dos les tiene que salir la misma ecuación, o si no la fórmula está mal. ¿Sí? ¿Listos? En este caso, pues siguieron trabajando con el hidrógeno porque pues estaba el valor del hidrógeno ya, ¿sí? Pero pueden haber trabajado con el del nitrógeno. Pues les digo. ¿Qué hicimos acá? Sí, lo que dice Jaime, muy fácilmente. Ya teníamos acá la velocidad de reacción del hidrógeno, ¿cierto? Que era un tercio. Acuérdense que el 3 viene de los coeficientes estequiométricos. 0.090, ya no se han dado ese dato. Y lo igualaron con la otra, que era un medio, ¿sí? Ese un medio, recuerden que viene de acá arriba, del coeficiente estequiométrico del amoníaco, ¿sí? Recuerden eso. Y que nos falta pues, la velocidad de reacción del amoníaco, que es este dNH3 sobre el delta del tiempo. Y ahí ya nomás era, pues, como digo yo, ya soy carpintería y muchachos, ya es. Si este está aquí, dejémoslo, podemos dejar quieto acá, como la incógnita, ¿cierto? Esta velocidad de reacción, y cogemos ese un medio y lo pasamos acá. Está multiplicando, aquí pasaría al otro lado a dividir, ¿cierto? Y listos, multiplican un tercio por 0.090 y ese resultado lo dividen entre un medio y les tiene que dar 0.060. ¿Listos? ¿Qué sería la velocidad del amoníaco? ¿Listos? ¿Qué preguntita tienen de ese ejercicio, muchachos? Jaime, ¿tienes preguntas o ha dejado la mano alzada?
Listos. Preguntas hasta ahí, chicos. No, bueno. Yo tengo una pregunta, profe. Listo, cuénteme. Pues dice que bueno, en la ecuación inicial decía, pues decía que todos eran negativos, porque aquí se toman positivos, ¿no? ¿En dónde están negativos? En la ecuación inicial. Listo. Sí, la ecuación inicial de negativos, porque ya por puro protocolo uno le coloca ese negativo para que cuando empecemos a trabajarlos o los saquemos, ¿cierto? Puedan ser positivos. ¿Listos? Es para eso. ¿Listos? Pero en la ecuación del, En esta, la del ¿cierto? nitrógeno también se usa el negativo para hallar la velocidad de formación del nitrógeno. Ya mira, Bueno, se usa el negativo. en la del nitrógeno, Eso. aquí está Ahí el usa negativo. un tercio ¿Cierto? negativo, pero en la ecuación de abajo no usan un tercio negativo. ¿En dónde? ¿Aquí? Ujú. Listos. Aquí también, entonces, si ves lo que dice acá abajito, dice, se no se han tenido en cuenta los signos negativos, ya que estos solo indican la desaparición de los reactivos, ¿sí? O sea, aparte de que nos ayuda a pasar a ser positivos, ¿cierto? También nos están indicando, pues, que ya después de que se combinaron, ya no estamos hablando de reactivos, sino que estamos hablando de productos. ¿Listos? O sea, eso tiene esas diferentes como connotaciones, ese negativo ahí. Entonces, cuando ¿Listos? ¿Sí? se intenta hallar la velocidad de un reactivo, se usa el negativo, y cuando el de un producto se usa, pues, Exactamente. Sí, pero si te das cuenta, aquí cuando hallamos también la reacción, ¿cierto? La velocidad de ese reactivo. Si ves que ya también pasó aquí como un positivo. O sea, más que todo es como para las connotaciones, ¿sí? Como para tener en cuenta si está desapareciendo, ¿sí? O también para ya volverlo positivo cuando pase producto. Recuerden que cuando pase a productos, ese reactivo tiene que existir, ¿cierto? No puede ser negativo. Entonces, por eso que se coloca también eso. ¿Listos? O sea, no traten de no enredarse tanto con lo negativo, ¿sí? Eso casi siempre les va a dar en positivo. ¿Listos? Pero listo, bien, bien, bien que me pregunten. ¿Qué otra duda, muchachos? Bueno, revisamos este ejercicio y listos, no los torturo más por ahí. Entonces, dice, en la reacción, ¿cierto? A, ¿cierto? Producto se encuentra ¿qué? Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando un tiempo, ¿cierto? Nos están dando una concentración, ¿sí? Nos están dando aquí también un tiempo y otra concentración. Tenemos dos tiempos, dos concentraciones, ¿sí? Para un solo reactivo, ¿sí? Esta es un solo reactivo. Y aquí les voy a explicar lo de los deltas, lo que les estaba diciendo, las variaciones. Entonces dice lo siguiente, ¿cuál será la velocidad media de la reacción durante este intervalo de tiempo? ¿Sí? Tenemos una segunda fórmula, por favor la anotan, no se les olvide. Aunque esta fórmula es, como digo, es como una parte pequeña de esa grande que estamos trabajando. ¿Sí? Sino que era para que tengan ustedes esas Ds que tienen ahí al lado de los reactivos y al lado de la letra T, para que entiendan esa D que es. ¿Sí? Entonces tenemos que la velocidad media es igual al delta, ¿sí? O a la D, que esta D que está por acá es igual a esa D, ¿listo? Esa D. Es igual a ese delta. Es igual al delta, ¿cierto? De la concentración, recuerden que estos corchetes indican concentración, a la concentración del reactivo, ¿sí? Tal. Dividido o sobre el delta o la variación, ¿cierto? O el cambio. Ese triángulo significa eso, variación, ¿no? Del tiempo. ¿Listos? Entonces, tenemos datos, tenemos la fórmula. Sencillito, muchachos. Velocidad, ¿cierto? Media de la reacción de ese producto, de ese reactivo, va a ser igual a el delta. ¿Pero quién es el delta? El delta es igual, ¿cierto? A concentración, ¿sí? Concentración final menos concentración inicial. Yo creo que estoy casi seguro que ustedes han visto eso en física, ¿sí? Esos deltas, pero igual aquí. Entonces, ese delta de la concentración de A, ¿cierto?
va a ser igual a concentración final menos concentración inicial. ¿Listos? Sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Que es la reemplazación de los datos. Eso es igual, pues facilito, muchachos. Restan arriba, restan abajo y dividen ese valor. ¿Sí? ¿Sí ven? Y les va a quedar con las unidades de velocidad, que es el mol, ¿cierto? Recuerden que esta M mayúscula es igual a mol, ¿cierto? Por litro a la -1, recuerden eso, solo lo vimos empezando el año. Cuando veamos para molalidad, concentraciones, ¿sí? Y el segundo la -1. Esto les va a quedar, esta es la unidad de medida de esa velocidad media. Y este -1, ¿cierto? 1,0 por 10 a la -3, les quedó de restar hacer cada una de las restas y dividirlo. Aquí el signo menos toma un papel y nos indica que el reactivo está desapareciendo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que está desapareciendo? Pues está desapareciendo para convertirse en productos, ¿sí? Ahí lo que nos indica es el negativo, ¿sí? Si nos quedara en positivo, nos está diciendo que estamos teniendo, ¿cierto? Que la reacción se está acabando y el reactivo que está quedando reactivo, ¿sí? Como cuando queda, ¿se acuerdan cuando hablábamos de sobresaturadas y eso? Estamos diciendo ahí que está quedando saturado. ¿Por qué? Porque si bien está pasando la reacción, pero el reactivo nos está quedando reactivo, ¿sí? No está desapareciendo. La idea es que casi siempre pues, desaparezca todo el reactivo, ¿cierto? Y no nos quede residuos. Preguntas hasta ahí, muchachos. Para no torturarlos más por hoy. Dudas. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, entonces, muchachos, bueno, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a mirar unos ejercicios, vamos a hacer de tareita, ¿cierto? Aquí yo sé que les haré el link y les puede salir respuesta y todo, sí, listo. Pero lo que necesito es que usted los practique. Yo no le voy a colocar a usted 5 porque lo hizo bien o mal, no. A todos el que se lo intenta hacer, si lo hace, le coloco la nota, bueno, sí. Y que si no entregue y no haga nada, pues ahí sí, pues, sí. Yo lo que necesito más que usted sepa la respuesta, es que usted practique, ¿sí? Que ustedes practiquen, que ustedes intenten hacer los ejercicios, ¿listos? Entonces, vamos a hacer, les voy a colocar aquí para que los copien y ya con eso, ¿listos? Vamos a hacer este ejercicio que dice, en la reacción a producto se encuentra ¿qué? Vamos a hacer ese. Entonces ahí les dejo para que lo vayan copiando, por favor. Vamos a hacer ese. ¿Listos? ¿Me copiaron? Y vamos a hacer, es que las expresiones de la ciudad, no. Y vamos a hacer este. Ya se los coloco, tranquilo. Vamos a hacer este. Ah, no, esperen. Este es el mismo que ya estábamos haciendo, ¿no? Solo un momentico. Ah, este que ya acabamos de hacer. Es que no. Y vamos a hacer este. Perdón, este. Vamos a hacer este.
Listo, chicos, ya después ya terminan de copiar ahí. Entonces, avisos parroquiales ya para la otra semana. Tenemos el quiz la otra semana. Sí, tenemos el quiz la otra semana. Eso va a entrar, digamos, lo que estamos viendo de cinética química y de pronto un ejercicio de estos. Ahorita les voy a abrir un espacio para que, pues, me envíen ahí una foto, digamos, de los ejercicios que están realizando. Muy bien, digo, no importa si están bien o mal, lo que necesito es saber que ustedes los estén practicando, los estén haciendo, ¿sí? Ya que así también, pues, generan más dudas, ¿sí? Que sí me preocupa, pues, que no estén preguntando mucho, entonces, pues, uno supone que están entendiendo, ¿no? Pero, pues, si no me preguntan, ¿listos? Entonces, eso sería como para la otra semana. No sé, ¿qué otra duda, sugerencia, pregunta tengan, muchachos? El otro jueves es festivo, entonces no tendríamos clase como tal el otro jueves. Preguntas, dudas, sugerencias, están como muy callados hoy. ¿Qué les hicieron o regañaron? Bueno, chicos, pues no siendo más, si no tienen más dudas, pues yo sí los dejo entonces por el momento. Listo, muchachos, entonces espero tengan un buen día y juiciosos, muchachos. ¿Listos?